Bueno, ya lo comentaba Azul, la estrategia integral que busca pacificar al municipio de Aguililla, en Michoacán, involucra factores que van más allá del abrazos no balazos, como algunos quieren hacer creer. Mire, está por un lado la instrucción del presidente a las fuerzas militares en la región de no responder a las agresiones bajo la convicción de que la violencia no se ataca con más violencia. Y por otro lado, existe un plan integral de atención a las causas a cargo de la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de Rosa Isela Rodríguez, y en medio de todo esto hay un llamado permanente a la población de no caer en provocaciones ni en agendas de intereses particulares que no contribuyen a resolver el conflicto. Es pues una estrategia que prioriza el diálogo, pero en un contexto en el que el ejército no se retirará de la zona, en lo que el presidente ha establecido que es un elemento clave para salvaguardar la seguridad de la población. Imagínense lo que quiere un grupo, que salgan los soldados de Aguililla, que no haya vigilancia. Entonces, no solo queda la población indefensa, sino que se convierte Aguililla en un campo de batalla y podría decirse, pues es entre ellos mismos. No queremos que nadie pierda la vida. Pues ya está con nosotros Javier Oliva Posada, profesor e investigador de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Javier, muy buenas noches, qué gusto saludarte, Javier. Bueno, pues el presidente reconoce a las Fuerzas Armadas, les indica no caer en provocaciones y anuncia un plan integral para Aguililla en el que la violencia no se combata con violencia. ¿Cómo atender esta situación, Javier, sin hacer uso de la fuerza? Muchas gracias, Juan. Saludos también a Azul y saludos a nuestro teleauditorio. Y saludos aquí desde Cancún, donde vine a ser invitado por que se inauguró el C5, que es un centro de comando y control, Juan, muy importante. Es el más moderno en términos de la prevención del delito y la delincuencia aquí en Quintana Roo. Y ojalá y después podamos hablar sobre este tema. Bueno, Javier, estamos perdiendo la comunicación. ¿Me escuchan? ¿Ahí? Ahí te escuchamos mejor. Ahí, así. Decía que así como lo señaló el presidente respecto de las características de su política de seguridad pública, es indudable que estamos observando una recrudecización de la violencia, pero también, por el otro lado, también estamos observando que las políticas sociales del gobierno de la República también están comenzando a surtir efecto en varias partes del país y sobre todo, Juan, Azul, que hay que señalar que en la medida en que estos eventos criminales que indudablemente generan una atención mediática, pues digamos concentran precisamente la observación. Por el otro lado también tenemos una serie de programas sociales que me parece que también hay que había hacer una medición o una observación respecto a los efectos que están teniendo. Y desde luego que las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional y las policías estatales y municipales están haciendo una tarea muy difícil en un contexto en donde el flujo de armas procedentes de Estados Unidos, y es importante que nuestro teleauditorio lo sepa, de cada 10 armas que son incautadas en eventos violentos, 8 proceden de armerías. Entonces también hace falta un enfoque, digamos, multilateral para poder atender la violencia que asuela a varias partes de nuestro país. Este sería mi primer comentario. Javier, a ver, sí creo que vale la pena como dimensionar un conflicto en donde no hablamos, o sea, hablamos de una situación muy compleja donde existen la existencia, la presencia de grupos de autodefensa por un lado, de grupos de crimen organizado que tienen mucha presencia ahí en la región y por otra donde no se ve además cuál es la línea divisoria entre unos y otros y población que pide la intervención de las Fuerzas Armadas, en donde el presidente ha dicho no hay una instrucción de no responder. Ahí, ¿cómo se da, digamos, cómo se conjugan todos estos elementos en una situación que es crítica y hasta dónde, digamos, tienen margen de acción las Fuerzas Armadas, o sea, no responder, pero sí están ahí como salvaguardas de la seguridad de la población? ¿Cómo se da esto, Javier? Gracias, Azul. Indudablemente que también hace falta la concurrencia de las autoridades locales.
Claro. Desafortunadamente, en las videograbaciones que circularon en las redes digitales de comunicación, no hay ni una sola policía, ni estatal ni municipal en el caso de Aguililla. Es decir, se deja a la acción de la sociedad o de los pobladores de Aguililla actuar en contra de la instalación militar. Y sí me parece que también ahí debía haber una concurrencia decidida y comprometida de las autoridades locales, sí, igual en el caso de Reynosa. Entonces ahí sí me parece, con toda franqueza, hay una dejadez o una actitud de contención por parte de las autoridades locales para que también ayudara también a la concurrencia de las autoridades federales, porque no todo es responsabilidad de la federación, sino también, claro, obviamente, de las autoridades locales. O sea, hay un vacío ahí. Indudablemente. Desafortunadamente, Azul, hay una evidencia gráfica, aunque no sea oficial, pero que se ha estado difundiendo. Javier, el presidente hace un llamado a los pobladores a no hacer caso, a no escuchar intereses oscuros, intereses evidentemente provenientes del crimen organizado. ¿Un llamado es suficiente para poder enfrentar este problema de seguridad que se vive y el plan de acción entonces hacia dónde tiene que ir dirigido, sabiendo que la coordinación entre autoridades estatales y municipales es algo que se complica? No, indudablemente, Juan, que se requiere una acción más decidida, sobre todo una convocatoria, y además la ley lo permite, no solamente en términos jurídicos, sino presupuestales, en donde haya un mayor compromiso. Actualmente hay alrededor de unos 650 municipios en donde no hay un solo policía, y esto pues evidentemente deja a la población en una sobreexposición, y perdón por la cacofonía, deja a la población en una situación prácticamente de indefensión. Entonces también la federación tiene que responder en términos del presupuesto que se le asignan a las policías locales, y que de alguna manera este es un recurso que obviamente beneficia no solamente a las policías, sino al día a día, a la producción, ir a la escuela, tomar el autobús o lo que fuere para poder ir a la escuela o al trabajo. Ahora, se ha planteado la presencia de un diálogo, Javier, entre distintas partes que forman parte de este conflicto, entre ellos la población misma. ¿Quiénes participan de estas mesas y qué cauces se le está dando a este diálogo? Azul, en esos términos también, como sucede, y me permito hacer una comparación con lo que está sucediendo con la epidemia, es muy fácil culpar al gobierno o a las autoridades respecto de si la epidemia está avanzando o no. ¿Qué tanto estamos haciendo la población para cuidarnos o resguardarnos de la epidemia? De una manera análoga, comparativa, comparto con el teleauditorio, ¿qué tanto tenemos que ver con las prácticas criminales que toleramos, aceptamos o reconocemos, ¿no? Claro. Y ahí sí hay un asunto muy de fondo que tiene que ver incluso con una cultura cívica a propósito de qué se tiene que hacer para que esta situación que estamos viviendo se pueda revertir. Bueno, pues ahí está, Javier Oliva, muchísimas gracias por habernos acompañado y bueno, pues esperamos contar con tu amable presencia para seguir analizando este y otros temas de seguridad que se busca, bueno, pues atender las necesidades de la población para que no se vean ellos en la necesidad de delinquir. Muchísimas gracias. Mi querido Juan, Azul, reporté para ustedes como corresponsal desde Cancún. Gracias, abrazos hasta Javier, el Caribe. Un abrazo.